las cámaras mejor, pero creo que lo primero que tendríamos que hacer es una breve reconsideración de lo visto en estas últimas clases, porque hoy ya vamos a iniciar el confronte entre la interpretación operativa y el principio de legalidad penal. Lo que a nosotros nos interesa rescatar como para hacer este enlace con la legalidad penal es que la interpretación operativa tiene como dos momentos. Un momento que podríamos llamar de fundamentación, de análisis, de evaluación, donde pesan la mayoría de las cuestiones que hemos visto en el sentido de saber qué método vamos a utilizar para resolver el contenido, el significado, el sentido del enunciado legal. Y ahí habíamos ubicado la lingüística literal, la sistémica, la histórica, la teleológica e incluso la llamada transversal, porque opera bajo el título o la etiqueta de la voluntad o espíritu del legislador. Entonces esos son los instrumentos con los que nosotros debemos desarrollar nuestro análisis operativo para fundar en el segundo momento la decisión interpretativa. Porque recuerden siempre esto, si bien yo en la literatura, en la historia donde se analizan los hechos, puedo dejar abierta varias interpretaciones posibles, en la interpretación jurisdiccional, la que se realiza frente al caso, no hay chance de decir, bueno, tanto viene bien este tipo de interpretación como esta otra. No, hay que optar por una y justificarla. Entonces, en esa justificación es donde yo me valgo de los métodos o sistemas lingüísticos, sistémicos, históricos, teleológicos, transversales. Y allí le doy consistencia, es decir, evito la arbitrariedad de la decisión. Muy bien, expuesto este esquema, fuimos también identificando que en cada método, lingüístico literal, sistémico, histórico, teleológico, transversal, concurren para dar soporte, para dar racionalidad, directrices. Las directrices, ¿qué son? Las directrices son criterios ordenadores que me dicen, me indican, me dirigen en cada ámbito, en cada método con el que estoy trabajando, cómo ir interpretando, cómo ir atribuyendo significado al enunciado típico, al enunciado legal. Y así habíamos recordado, dentro de las más comunes, que en el orden lingüístico hay una, por principio, prohibición de sinonimia. ¿Qué quiere decir la prohibición de sinonimia? Prohibir que yo a términos distintos les dé el mismo significado, como si fueran sinónimos. ¿Sí? La regla o la directriz dice, no, flaco, si el legislador ha usado dos términos distintos, dentro del enunciado, dentro de la ley, dentro del capítulo, del título, de la rúbrica, es porque quiere significar, por principio, cosas distintas. Entonces vos no podés darle a esos dos términos distintos la misma significación. Entonces, a su vez, está también como directriz la prohibición de que al mismo término, le demos significados contrapuestos. Porque, por principio, si uso el mismo término, quiero significar lo mismo. Quiero expresar el mismo sentido. Entonces, estas son directrices que son importantes. ¿Por qué? Porque me habilitan aquí, si yo en un artículo de una ley me encuentro con dos palabras distintas,
y me veo tentado a pensar, pucha, pareciera que este término quiere significar lo mismo que el otro, porque si no se hace complicado interpretar, me vea limitado por el hecho de decir, no, trata de buscarle la vuelta para que a estos dos términos distintos le puedas asignar significados distintos, por más que resulte más complejo. Entonces, este tipo de directrices, como por ejemplo dentro de las teleológicas, usted debe optar por la interpretación que guarde la mayor coherencia posible entre el enunciado y la rúbrica donde se encuentra, el enunciado y los principios que la regulan. Muy bien, este tipo de directrices, en el texto de Wroblewski, son directrices de tipo sustantivo, directrices que podemos llamar sub 1, porque surgen de manera inmediata del modelo que estoy escogiendo para interpretar el texto. Ahora bien, este tipo de directrices a su vez remiten a directrices que llamamos procedimentales, porque las procedimentales lo que quieren resolver es un problema de orden, de preeminencia, es decir, ¿por dónde empiezo? Y en este sentido la Corte siempre nos ha dicho que la primera fuente de interpretación es el texto de la ley. Es el texto de la ley. Por lo tanto, la lógica nos dice que procedimentalmente, por principio, debo comenzar por entender qué dice la ley sintáctica, lingüística, gramaticalmente. Y después voy pasando a los otros modelos para ir viendo si lo que yo entendí lingüísticamente se adapta a las otras exigencias. Por ejemplo, las más importantes, sistemática y teleológica. Sistemática y teleológica. Muy bien. Estas entonces son directrices que podríamos llamar procedimentales, o si quieren sub 2. Y finalmente aparecen las llamadas directrices de preferencia. Las directrices de preferencia empiezan a cobrar importancia cuando yo me encuentro que si interpreto de manera lingüística, concluyo de una manera, pero si interpreto de manera sistémica, interpreto de otra. ¡Wow! Entonces pareciera que debo optar por dos líneas de interpretación que no son congruentes entre sí. Si voy por la lingüística, termino considerando esto, y si voy por la sistémica, termino considerando lo otro. Yo les había puesto un ejemplo bastante burdo, pero que me parecía bueno descriptivamente. ¿Qué hago con la palabra propiedad ubicada en el Código Penal? Entonces yo puedo decir, mire, la palabra propiedad, cuando yo la interpreto desde la perspectiva lingüística técnica, es algo diferente a la posesión, la tenencia, el usufructo, el alquiler. Ahora, si eso yo lo llevo, eso lingüísticamente técnico, lo llevo al sistema penal, me encuentro que en la rúbrica delitos contra la propiedad, una interpretación así impediría que hay robo o hurto si el objeto que me han sustraído no es mío. De manera que si yo estoy alquilando un auto, me prestaron el celular, me prestaron un libro, estoy alquilando algo, aunque me lo quiten, aunque me lo hurten, me lo roben, no hay un delito contra la propiedad, porque no soy propietario. Soy poseedor, usufructuario, locatario, pero no propietario. Entonces, wow, eso enciende las alarmas rojas. No, cuidado. En el Código Penal,
cuando se usa la palabra propiedad, no se usa dentro del lenguaje técnico, se usa dentro de una finalidad determinada, que es cualquier relación de dominio con una cosa mueble. Y bajo el término propiedad, así entendido penalmente, entra la posesión, la tenencia, el usufructo, el alquiler. Ahora, si yo hago la inversa y voy al Código Civil y Comercial, es claro que no es lo mismo que yo sea propietario que mero tenedor, porque la expresión lingüística técnica allí tiene que ser precisa. Yo estoy alquilando un departamento, no es lo mismo que sea propietario. Por lo tanto, cuando vence el contrato y no lo puedo renovar, me tengo que ir. No puedo decir, bueno, yo estoy protegido y me quedo con el débito. Sería irrisorio en términos jurídicos. Claro, en términos jurídicos civiles. Pero fíjense que paradójicamente, ese que alquila el departamento tiene el derecho de exclusión del propietario. El propietario, si quiere ingresar a su departamento alquilado al locador, tiene que avisarle. No es que golpee y dice, acá vengo yo, entro como propietario. No, serás propietario, pero me lo estás alquilando a mí. De manera que yo tengo un cierto derecho de exclusión conforme el contrato. Ustedes ya ven que la interpretación de un término muchas veces depende, más allá de lo lingüístico ordinario, cotidiano o técnico, depende de lo sistemático, depende de dónde está dentro del sistema, depende de lo teleológico. Entonces, yo ahí lo que voy a manejarme, entonces, en esas formas opuestas de interpretación, tengo que elegir cuál predomina. Y allí es donde aparecen las directrices de preferencia. ¿Cuál prefiero? Ahora bien, yo les decía, en la última clase que yo di, creo que la doctora Sani lo manifestó, si yo estuviera hablando en la época de Beccaria no tiene duda que siempre predomina lo lingüístico y al demonio. Bueno, en nuestra época no es así. Como directriz de preferencia parece siempre imponerse el modelo teleológico, finalístico. Ver cuál es la finalidad de la norma. Ese es el modelo de preferencia que se impone en reglas generales. En reglas generales. El para qué del enunciado. El para qué del enunciado. Entonces tenemos directrices materiales que dependen de cada modelo, directrices procedimentales que me dan el orden en el que debo hacer la interpretación y directrices de preferencia que cuando hay colisión me dice cuál debo preferir. Con esto culminaríamos la presentación de las características de la naturaleza de la interpretación operativa. Sobre estas bases cognitivas, ahora tenemos que ir a la otra parte importante de nuestra materia, que es el principio de legalidad penal. Porque la gracia nuestra, el objetivo nuestro, es ver cómo funciona todo esto que advertimos en materia interpretativa cuando yo lo llevo al principio de legalidad penal, que trata de marcar algo muy estricto. Desde aquella época en que Beccaria prohibía la interpretación, hasta nuestra época donde se discute la prohibición de analogía, la incerteza de los términos usados por el legislador. Es decir, que hay una discusión muy fuerte, muy fuerte. Yo ahora les hago una aclaración. Más allá de lo que nosotros brindamos explicativamente en las clases, hoy ya pueden, desde el campus, desde nuestro sitio dentro del campus, ir a la indicación, a la dirección, al link que hemos subido
donde ahí van a encontrar el material de lectura, para no quedarse con lo que nosotros les damos solamente. Ahí en el material de lectura van a encontrar textos, van a encontrar incluso videos de clase, PowerPoint, de modo tal que lo que vemos en la clase lo puedan referenciar en texto. Por eso hoy subimos el link con el cual ustedes pueden entrar en el box, en el lugar donde nosotros hemos volcado el material. No le teman, no es una cosa de locos, es algo muy, muy manejable, muy, muy didáctico. Bueno, dicho esto, vamos entonces al otro término de nuestra materia, que es el principio de legalidad penal. Desde ya hay que distinguir legalidad penal del principio de legalidad penal. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad penal tiene una historia propia, una historia que comienza incluso con apellido propio y a principios del siglo XIX. Ese apellido propio es Feuerbach. Feuerbach. Una especie de arroyo de fuego, traducción del alemán. Feuerbach. Feuerbach escribe su tratado a principios del siglo XIX, elabora el Código Penal de Baviera, que uno dirá, a mí qué carajo me importa el Código Penal de Baviera de 1813. Y sin embargo, tiene una enorme relación con la Argentina porque es el código que toma como referencia Tejedor. Tejedor elabora nuestro primer código que podríamos llamar propio. Y entonces el código Tejedor saca muchísimo del Código Penal de Baviera que escribió Feuerbach. Pero a nivel universal, además, Feuerbach se considera el padre del principio de legalidad penal. ¿Por qué? Porque elabora una máxima, un enunciado, que nos permite entender muy bien qué significa la legalidad penal para el sistema. Y la mayoría lo ha escuchado más de una vez, porque ese principio de legalidad penal dice esto: nullum crimen, nulla pena, es decir, no hay delito, no hay sanción, sine lege, es decir, sin ley. Este sine lege viene inmediatamente acompañado de consecuencias. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. ¿Pero qué lege? Previa, escrita, estricta, cierta. Son como las 4 exigencias que se infieren de la obra de Feuerbach. Nullum crimen, nulla pena, sine lege, pero esta lege debe ser previa, escrita, estricta, cierta. Después han sacado más consecuencias, pero eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué digo que el principio de legalidad penal debe diferenciarse de la legalidad en general? Porque en verdad, si uno estudia la historia del derecho penal, se va a encontrar que en el siglo XVI, por ejemplo, Carlos V elabora un sistema que se va a llamar la Carolina, Carlos V, no porque era una señora, la Carolina, y en la Carolina se exige que el delito esté incorporado a una ley. Si yo quiero decretar un delito, tengo que sacar una ley. Ahora, ¿qué le faltaba a esta exigencia de la Carolina, que es del siglo XVI? Le faltaba la exigencia de que también la pena estuviera en la ley. Por lo tanto, podía haber ley creando un delito, pero no contemplando la pena. La pena quedaba de alguna manera a criterio de los jueces. Cuando llega Feuerbach, siglos después, dice, no, un momentito. Para mí es imprescindible que en la ley esté el delito y la consecuencia jurídica, los dos, bien determinados.
De modo tal que podemos decir que el aporte de Feuerbach tiene un espíritu realmente garantista. ¿Por qué? Porque yo, ciudadano, me encuentro con que en la ley debe estar el comportamiento prohibido y también la consecuencia jurídica atribuida a ese comportamiento. Es decir, que tengo el panorama bastante completo, deben estar los dos en la ley. Ahora bien, no cualquier ley. Y por eso Feuerbach dice, la ley debe ser previa. Es decir, debe ser la ley existente, vigente, al momento del hecho. La ley donde está el delito y la pena debe ser la vigente al momento del hecho, es decir, al momento donde yo realizo la conducta ilícita, debe ser la vigente. Ahora bien, ¿qué consecuencia trae? ¿Qué prohíbe? Porque eso es lo que exige. Por lo tanto, ¿qué prohíbe? Prohíbe la idea de retroactividad. La ley no puede ser retroactiva. Si es la del momento del hecho, yo no puedo crear una ley pretendiendo que se aplique hacia atrás temporalmente, retroactivamente. Eso está prohibido. Prohibición de retroactividad de la ley penal. Pero con una excepción que viene de la tradición de Pufendorf, también de la época, que es el principio de ley penal más benigna, Por lo tanto, el esquema en este nivel sería el siguiente: nullum crimen, nulla pena, sine lege previa, es decir, con prohibición de retroactividad, a excepción que la ley penal sea más benigna. Si es más benigna, puede ir hacia atrás, puede beneficiar a un evento que ocurrió cuando esta ley no estaba vigente. Ahora, decíamos, claro, Feuerbach planteó este principio con funciones de garantía. Sí, pero cuidado. Feuerbach también pensó el principio de legalidad con funciones político-criminales muy importantes. Y acá viene como la segunda cara. ¿Por qué Feuerbach se preocupa tanto de poner la pena en el enunciado legal? ¿Por qué además del crimen tiene que estar la pena? Y él lo explica. Porque la amenaza de pena debe cumplir una función que neutralice, que limite, que prevenga sobre los impulsos delictivos de los ciudadanos. La imagen de Feuerbach es esta. Yo tengo un impulso a delinquir. Estoy viendo el Rolex de la persona que va a mi lado. Me lo quedaría. Qué bueno está ese Rolex. Un buen manotazo y a la miércoles la persona que lo lleva, me lo voy a vender ahí a la calle Libertad y tengo esa tentación. Entonces dice Feuerbach, la ley penal dice, aquel que se apoderare ilegítimamente con violencia en las personas será penado de tanto a tanto de prisión. Entonces es como que viene al demonio, le viene el angelito y dice, cuidado, hijo de perra, que si vos le sacás el Rolex a esta señora, te vas a prisión durante 3 años, 4 años, qué sé yo. Y entonces Feuerbach imagina que la amenaza de pena neutraliza la tentación a delinquir. Esto se denomina técnicamente prevención general coactiva. Prevención general coactiva. Es prevención, ¿por qué? Porque se quiere adelantar a la comisión del delito. Quiere prevenir, quiere neutralizar el avance del delito.
Es general. ¿Por qué? Porque se dirige a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos somos potenciales delincuentes. ¿Quién no ha delinquido alguna vez? ¿Quién no se ha llevado una toalla del hotel, ¿no? O tomado una cerveza cuando se distrajo el bartender y a la miércoles, o ha mentido que el sándwich era de jamón cocido y se comió uno de crudo? Bueno, todo ese tipo de estafa. ¿Quién no ha delinquido alguna vez? Muy bien. Entonces, es una prevención general dirigida a todo ciudadano como potencial delincuente. Y se la define como prevención general coactiva porque en realidad busca presionar contra la tendencia del ciudadano. ¿Y cómo hace esa presión? Mostrándole, amenazándolo con la pena si comete el acto. Ustedes, si vieron elementos penal, saben que la amenaza, como delito, es producir una inquietud psicológica. Ahora, la coacción es un plus a la amenaza. No solo crea la inquietud psicológica, la coacción lo que pretende es que yo haga o deje de hacer algo por temor a aquello con lo que me están amenazando. Mirá, si vos no haces esto, yo te rompo la cabeza. Esto es una coacción. Si yo digo, te voy a romper la cabeza, eso es una amenaza. Porque te voy a romper la cabeza, solo lo que produzco es miedo y coacción e inquietud psicológica. Ahora, te voy a romper la cabeza, si no me das eso, lo que pretendo es que el miedo y la inquietud impacten en lo que yo voy a hacer. Entonces, Feuerbach usa la amenaza de pena, la coacción, como un contraimpulso al impulso delictivo. Y con eso él dice, neutralizo. Ahora, acá hay un problema. En el imaginario ilustrado de Feuerbach, para él la racionalidad era sopesar placer, displacer, daño, obtención de beneficio. Un cierto sentido utilitario. El problema con que se encuentra la realidad es que los delincuentes no se levantan a la mañana y le pegan un vistazo al Código Penal a ver cómo vienen las penas. Si pinta ir de fierro, no se juntan y dicen, che, a ver, salimos hoy a agarrar algo. Sí. Bueno, yo llevo mi 32. No, boludo, ¿no ves que dice que si es con arma de fuego la pena mínima es de 6 y pico de años? Bueno, entonces yo llevo una imitación, una réplica. No. Dice que si estás con un arma de utilería, qué sé yo, pasa de los 3 años. Bueno, puta, llevemos entonces nada. Simplemente robemos con amenaza y miedo. Porque ahí empieza mucho más bajo la pena. Eso no existe. A la muchachada sale sin tener idea de las penas del Código Penal. Incluso los delitos más graves. El homicida no está leyendo el artículo 79 y el 80 a ver si mata a la víctima. Lo más seguro es que estalle en un momento dado y lo mate. O que si lo planee, no esté pensando, por regla, en si es veneno, si es para ello. Mata y listo. Entonces, quiere decir que la coacción tan eficaz no es. Por eso, con el paso de los años, viene una corriente del derecho penal y dice, cuidado, el derecho penal no puede trabajar con criterios meramente coactivos, de amenaza, al estilo policial. Debe buscar algo más expresivo. Y viene Hans Belzel, avanzando en las primeras décadas del siglo XX, y dice, la función del derecho penal es reafirmar los valores de la conciencia jurídica de la sociedad. ¡Wow!
reafirmar los valores de la conciencia jurídica de la sociedad. Es decir, cumple funciones cuasi pedagógicas, de pacificación, comunicativas, expresivas. Y por eso hoy se habla de una prevención general negativa, coactiva, Feuerbach, que funciona en muchos casos, y una prevención general positiva de integración, que es la que defienden Belsen, Roxin, Jacob, etc. Entonces, cuando hablamos del principio de legalidad de Feuerbach, le asignamos una función garantista dentro del sistema, porque exige que el delito y la pena estén en una ley previa, escrita, estricta y cierta, pero además identificamos que en sus funciones hay objetivos políticos criminales, que son la coacción como prevención general del delito. Bien, dicho esto, recorramos rápidamente el elenco que surge, que se infiere del principio de legalidad. Uno, el primero que habíamos visto. La ley aplicable es la ley vigente al momento del hecho. Esto es, prohíbe la retroactividad con excepción de que la ley sea más benigna. Dos, la ley debe ser escrita, dice Feuerbach, que prohíbe a la costumbre como fuente de crimen y de pena. Puede haber costumbre como fuente de crimen y de pena. 3. Dice que la ley debe ser estricta. ¿Qué prohíbe? La analogía. La analogía. Es decir, que yo extienda de más el significado del enunciado, atrapando casos que no están incluidos en el tipo penal. 4. La ley debe ser cierta, que prohíbe la falta de taxatividad, prohíbe el carácter difuso de los términos. No puedo utilizar enunciados que no sean aprehensibles. No puedo utilizar enunciados que no sean demostrables en un juicio. Tienen que ser términos que a mí me permitan su comprensión. Bien, aquí tenemos las 4 exigencias fundamentales y la excepción de ley penal más benigna. En cada uno de esos niveles nos encontramos con problemas de interpretación. Por supuesto que los más fuertes, por decirlo de alguna manera, son aquellos que prohíben la analogía. Porque claro, la analogía en definitiva es una forma de interpretación. Pero la prohibición de analogía es donde se discute fuertemente cómo manejar las nociones de interpretación en el derecho penal. 2. Que la ley sea cierta. ¿Por qué? Porque el legislador utiliza términos que a veces tienen una apertura, tienen un carácter difuminado, propio del lenguaje, incluso el jurídico. Y por lo tanto, ¿cómo damos certeza? Piensen ustedes que la prohibición de falta de taxatividad o remarcar que la ley debe ser cierta, históricamente venía a expresar que el legislador no debía usar términos valorativos. Porque si el legislador usaba términos valorativos, frente a un término valorativo, el cierre del significado lo hace el aplicador. ¿Te sirvo vino? Sí, un poquito. Un poquito lo define el que sirve. No te pasaste. Che, qué tacaño.
Es decir, bueno, ¿qué carajo querés? Es decir, poquito, para mí poquito es hasta acá y para vos poquito es hasta acá. Claro, pues un término valorativo. Necesitas plata para llegar a tener y algo. Algo. Bueno, yo te doy esto. Te quedas corto. Bueno, boludo, decime entonces cuánto necesitas exactamente. Tasame, taxativamente, decime, necesito 100 dólares, ¿no? 100, con 100 no voy ni a la puerta. Muy bien, 100 dólares. Porque si no, no entiendo bien. Entonces, a pesar de todas estas ambigüedades, el legislador usa términos abiertos, es decir, valorativos. Entonces, vemos que tenemos problemas de interpretación del sistema penal, sobre todo frente a la ley que llamamos estricta y a la ley que llamamos cierta. ¿Por qué? Porque allí es donde se juega la atribución principal de significado. Ahora, eso quiere decir que en tema de ley escrita, en tema de ley previa, ¿no hay problemas de interpretación? Sí hay problemas de interpretación. No tan evidentes para el común de los juristas, pero evidentes para el sistema penal. Fíjense, que la ley sea la vigente al momento del hecho. Vale, eso funciona muy bien cuando yo entiendo qué quiere decir hecho. Hecho es el suceso, el comportamiento omisivo, comisivo, incluido en el tipo penal. Es decir, que tengo que mirar al tipo penal. Ahora, ¿qué problema tengo? Que los hechos típicos no son solo aquellos de consumación directa o inmediata. Hay hechos típicos que se prolongan en el tiempo. Por ejemplo, un secuestro extorsivo expone la privación de la libertad. Entonces, yo hoy te saco del auto y te secuestro. Claro, pero el delito sigue produciéndose todo el tiempo que te tengo secuestrado. Todo el tiempo. No es como el homicidio, donde yo te disparé y te maté. Listo, muerto. No, acá el delito se prolonga, es permanente, mientras yo mantenga mi voluntad jurídica. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en el medio de la privación de la libertad cambie la ley. Y ahora pongamos una pena más alta. Entonces, la problemática de la jurisprudencia es atender a la pena cuando yo lo metí en el auto y me lo llevé secuestrado, o a la pena que está vigente cuando yo hice cesar el delito, es decir, cuando ya dejé en libertad al sujeto. Discusión. Hay una parte de la doctrina que dice hay que contemplar el inicio, y otro hay que contemplar este. El Código Penal alemán, por ejemplo, dice es el momento de cese del delito, porque el delito se va manteniendo, es permanente, por lo tanto, no hay problema en que acá cambió la pena, porque en definitiva el delito se sigue cumpliendo, es permanente, es una única línea de ilicitud. Bueno, es una discusión. Entonces, fíjese, el principio de legalidad, que parece tan claro, la ley aplicable al momento del hecho, claro, en la medida que yo remita el hecho a la tipicidad, tengo que ver cómo está descrito el hecho en el tipo penal. Saben que hay Colombia. 2, decimos, bueno, ni el delito ni la pena pueden surgir de la costumbre. Tiene que estar bien escrito. Magnífico. Ahora, ¿qué pasa con los delitos imprudentes? En los delitos imprudentes se dice, mire, cuando usted ha obrado con negligencia, impericia, con abandono de los deberes a su cargo. Ahora, cuando yo tengo que evaluar cuáles son las exigencias de idoneidad, de expertise, de deberes a su cargo, etc., a veces los encuentro reglados, legislados, ley de tránsito. Ahora, si yo voy a una actividad médica y lo que tengo es una imputación de que el médico
ha sido imprudente, negligente, imperito. ¿Por qué? Y porque utilizó el forceps para extraer durante el periodo de nacimiento al bebé de una manera distinta a lo que se acostumbra. ¿Cómo a lo que se acostumbra? Sí, a lo que dice la mayoría de los manuales médicos de obstetricia. Ah, wow. ¿Pero eso no está en ninguna ley? No, no. Eso es lo que llamamos nosotros lex artis. La lex artis es en realidad un modo, una costumbre que se sigue en determinada área del comportamiento profesional. Entonces los médicos tienen reglado por ley ciertas cosas, pero la mayoría surgen de la costumbre profesional, de lo que dicen la mayoría de los tratados, lo que aconsejan los consejos o colegios médicos. Y eso es primo hermano de la costumbre. Eso está claro. Y por eso cuando tenemos un problema de mala praxis penal, vienen los médicos y nos dicen, bueno, en el tratado de obstetricia se dice que debe ser así. Un abogado puede decir macanudo, pero eso es costumbre profesional. Fíjense en el lavado de activos. Yo tengo que denunciar una operación sospechosa. ¡Wow! ¿Cuándo es sospechosa una operación? Cuando sale fuera de lo común. Es decir, el agente, con su cuenta bancaria, hizo algo no acostumbrado. En vez de mandar directamente la transferencia a la Plaza de Nueva York, la hizo pasar primero por Montevideo, luego por San Pablo, luego por Ciudad de México y recién en Nueva York. Le salió más caro. Eso es una operación sospechosa. ¿Sobre qué bases? Estándar que dice, la gente cuando maneja su dinero trata de ahorrarse lo más posible. De manera que un tipo que para llegar acá, en vez de ir directamente, recorre 4 plazas financieras, eso es sospechoso. Está lavando. Tengo sospecha de que está lavando dinero. Ahora, ¿surge de algún lado? No. Lo sospechoso de una operación es lo desacostumbrado, lo inhabitual. Si ustedes en su caja de ahorro tienen siempre ingresando 500.000, 500.000, 500.000, vienen un día y van a la caja y dicen, voy a depositar estos 3 millones en mi caja de ahorro. El cajero, le hace así, incómodo, y dice, ¿qué cantidad de plata? Espere. Consulta, dice, pero usted siempre ha manejado 500, 600.000 pesos. Tiene 3 millones. Lamentablemente le voy a pedir documentación. Ahora, ¿por qué hace todo eso? Porque es inhabitual. Es inhabitual. Ahora, si yo soy Paolo Roca y llevo los 3 palos para depositar, dice, Paolo, ¿qué pasó? Andamos dando propina. 3 palos, y ustedes lo que estamos viendo siempre son de 100 para arriba. Ahora, ¿de qué depende entonces? De lo habitual. Bueno, ahí es donde está diciendo que los delitos imprudentes hay una intersección de la costumbre que determina el cierre del tipo culposo o imprudente. Bueno, como ya ven, nosotros vamos a dedicar de manera primordial al problema de la prohibición de analogía, al problema de la ley cierta, y vamos a tocar algunos puntos vinculados con la noción de hecho y la prohibición de retroactividad, o el principio de ley penal más benigna y cómo funciona, pero nos vamos a centrar sobre todo en estos 2 últimos puntos. Ley estricta, que en realidad es un mandato dirigido al juez, no amplíe el significado del enunciado más allá de lo permitido por el texto. Ley cierta, dirigido al legislador, no me use términos tan abiertos que en realidad dependa exclusivamente de la voluntad del aplicador que va a poner. Fíjense que paradójicamente, si bien el principio de legalidad se dice, va ordenado a los ciudadanos,
en la mayoría de los ítems depende de los operadores, más que del ciudadano. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que los deje angustiados para llegar al viernes? No, están todos bien, la terapia resulta extraordinaria, es decir, que no tienen angustia ninguna, por lo menos en materia de interpretación y legalidad. Bueno, por lo menos están sanos en algún aspecto psicológico de la carrera. Bueno, Dios mediante, nos vemos el viernes que viene. Gracias, que sigan bien. Chao, gracias.